Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Kepler, figura de la revolución científica. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un placer estar aquí con ustedes en una sesión más. Soy Enrique Rodal y en esta ocasión contaremos con la participación del maestro Sergio David López Mejía. Es un gusto poder estar con ustedes. Me alegra que nos acompañen en el desarrollo de este tema, en el que conoceremos y aprenderemos cosas interesantes acerca de los astros. A todas y todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares, les envío un cordial saludo. Es un placer estar presente en esta sesión. En casa continúen con sus cuidados. Es muy importante usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, no salgan de sus hogares para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. En esta ocasión, conocerán cómo se explicó el movimiento de los planetas con base en los estudios realizados por el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler en Europa a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Destacaremos las principales ideas que surgieron acerca del movimiento de los planetas antes de Kepler, así como las que él mismo propuso. El propósito es conocer las aportaciones de Johannes Kepler al estudio del movimiento de los planetas, explicaciones conocidas como las leyes de Kepler, las cuales fueron fundamentales en el cambio y avance del conocimiento científico acerca del universo. Tomen nota de las ideas relevantes que se den en el desarrollo del tema. Los materiales que necesitarán son los siguientes: su siempre confiable cuaderno, lápiz o pluma con los que puedan escribir las ideas principales que identifiquen, así como las dudas o preguntas que les surjan a lo largo de esta sesión. Si tienen alguna discapacidad visual, tengan lista sus hojas Leyer, punzón y regleta. Tomen en cuenta su libro de texto, que es de gran utilidad para consultar dudas y para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Ha llegado el momento de poner mucha atención. Es importante que no se distraigan. Un ambiente libre de distracciones también es importante para lograr su aprendizaje. Al término de la sesión, si lo consideran necesario, podrán consultar otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Así que, ¡comenzamos! Posiblemente se han preguntado cómo es el universo. Al igual que ustedes y yo, muchos seres humanos desde la antigüedad se han hecho esas y otras preguntas al observar el Sol, la Luna y las estrellas. Desde cada cultura y a través de la historia se han dado distintas representaciones de cosmos. Veamos algunas de ellas. Una de las civilizaciones antiguas que tenía conocimiento de los cuerpos celestes y sus movimientos fue la maya, que data de hace más de 2000 años aproximadamente. Sus conocimientos astronómicos se derivaron de largas jornadas dedicadas a la observación del firmamento, mediante la cual realizaron cálculos y obtuvieron datos de gran precisión. Cabe señalar que la sabiduría que tenían acerca de los astros estaba estrechamente vinculada con las creencias religiosas y ritos de su cultura, ya que éstas regían la vida de los mayas. Por su parte, los filósofos, matemáticos y astrónomos de la antigua Grecia, con base en sus razonamientos, trataron de explicar cómo eran los cuerpos celestes que observaban a simple vista. Uno de estos filósofos fue Parménides de Elea, que vivió aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era.
por sus ideas se interpreta que fue de los primeros en proponer que el universo era una esfera finita de masa homogénea en la que no había espacios o vacíos y que, por lo tanto, no podía cambiar. En esa misma época, Heráclito de Éfeso pensaba que la sustancia primordial del universo era el fuego, y Empédocles afirmaba que el mundo era una esfera homogénea compuesta por agua, aire, tierra y fuego. Una explicación del movimiento de los planetas que prevalecía en la antigüedad se basaba en la idea que postuló Aristóteles hace más de 2000 años, retomada por Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, que proponía a la Tierra como el centro del universo y al Sol los 5 planetas conocidos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, la Luna y las demás estrellas moviéndose dentro de esferas centradas en nuestro planeta. Este modelo vigente en Europa hasta el siglo XVI se conoció como sistema geocéntrico. Consideraba al cosmos dividido en 2 partes: el mundo supralunar, situado por arriba de la Luna, donde se mueven los astros de manera circular y constante. Por otra parte, estaba el mundo sublunar, donde está la Tierra debajo de la Luna. En la Europa del siglo XIV, se creía que todo lo que había más allá del cielo era inmutable, es decir, que nunca cambiaba. En la época del Renacimiento surge un nuevo interés por el conocimiento de la naturaleza. Ejemplo de ello son las ideas acerca del universo que propuso el polaco Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI, las cuales modificaron la forma de concebir el universo en ese tiempo. Copérnico se dedicó a obtener datos precisos de la ubicación de la Luna, el Sol y los planetas, así como en buscar un modelo matemático compatible con sus datos. Con base en esos resultados, sugirió una explicación acerca del movimiento de los astros conocidos, donde situaba a la Tierra girando alrededor del Sol y no al revés, como se aceptaba comúnmente. En este modelo, es el Sol y no la Tierra el astro que ocupa el centro. Por ello, se le conoció como sistema heliocéntrico. El modelo de Copérnico fue aceptado por algunos científicos. Asimismo, propuso que la Tierra efectuaba 3 movimientos uniformes independientes. La Tierra viaja en una gran órbita circular alrededor del Sol. Gira sobre un eje inclinado. Describe un movimiento cónico en su eje. Años más tarde, Giordano Bruno aceptaba la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sin embargo, propuso una idea novedosa. Las estrellas semejaban al Sol y cada una debía formar parte de un sistema planetario similar al sistema solar. De esta manera, Bruno concebía al Sol como otra estrella más del cosmos. Un investigador que reflejó el libre vuelo de la fantasía del filósofo Bruno fue su contemporáneo Tycho Brahe. Tycho sobresale como un astrónomo distinguido. Tuvo la suerte de ver una radiante estrella que no formaba parte del firmamento que él conocía muy bien, por lo que dedujo que se trataba del surgimiento de una nueva estrella. Y este descubrimiento constituyó un argumento para poner en duda la inmutabilidad fundamental del cosmos, idea propuesta por Aristóteles cientos de años atrás y que aún prevalecía en la época. Tycho Brahe realizó numerosas observaciones de los astros mediante instrumentos que diseñó para medir su posición en el cielo. Sostuvo una idea diferente de la propuesta de Copérnico, al considerar que la Tierra permanecía inmóvil en el centro de la gigante esfera estelar y que en torno a ella circulaban la Luna y el Sol, en tanto que alrededor del Sol orbitaban los demás planetas. Para ilustrar las aportaciones de Ptolomeo, Copérnico y Tycho Brahe, veamos el siguiente recurso audiovisual. Todos los astros parecen moverse. Por ejemplo, las estrellas salen de este lado y durante la noche recorren el firmamento y al amanecer se ven del lado contrario. Pero, ¿por qué parece que se mueven así? ¿Y cómo se ha interpretado este movimiento a través de la historia? A través de la historia de la humanidad, los científicos han elaborado diferentes modelos para tratar de explicar cómo está formado el universo y cómo es su funcionamiento.
En el siglo II de nuestra era, mediante observaciones minuciosas desde la Tierra, científicos de la época reconocieron que en su ruta los planetas parecían frenarse, retroceder, detenerse y avanzar de nuevo para continuar su camino, lo que no hacían ni el Sol ni la Luna. Para explicar este movimiento, el geógrafo matemático y astrónomo griego Claudio Ptolomeo, inspirado en las ideas de Aristóteles, planteó un modelo del universo, en el cual ubicó a la Tierra como el astro central ligeramente desplazada del centro del giro de las esferas, es decir, excéntricamente. La Luna, el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra, moviéndose a lo largo de una circunferencia denominada deferente. Al otro lado del centro del diámetro del deferente y a la misma distancia del centro que la Tierra, ubicó un punto llamado ecuante e identificó en los planetas una especie de traslación en torno a un punto central, C, en órbitas circulares a la cual llamó epiciclo. Con el paso del tiempo, Ptolomeo reconoció las órbitas en 7 puntos distintos cercanos a la Tierra y ajustó los epiciclos, deferentes, excéntricas y ecuantes, hasta diseñar un modelo capaz de explicar todo el movimiento observable en los cielos mediante círculos y esferas, el cual fue aceptado durante 14 siglos. Más tarde, en el siglo XV, el polaco Nicolás Copérnico, con observaciones y cálculos más detallados, construyó un nuevo modelo, llamado sistema heliocéntrico, en el cual el Sol estaba en el centro del universo, y alrededor de él, los planetas giraban con rapidez uniforme en órbitas circulares. Un error de Copérnico fue suponer que las órbitas de los planetas eran circulares. En la actualidad, su modelo se acepta con la precisión de que el Sol es el centro del sistema solar, más no del universo. 50 años más tarde, el astrónomo danés Tycho Brahe, usando instrumentos especiales con mucha exactitud, midió las posiciones de los planetas durante 20 años y confirmó sus descubrimientos a su alumno Johannes Kepler. La mayor contribución de Tycho Brahe a la astronomía fue su colección precisa y extensa de datos planetarios que enseñó a su ayudante Johannes Kepler, sin la cual no hubiera alcanzado conclusiones decisivas. Brahe y Kepler se reunieron por interés mutuo, ya que Brahe necesitaba del conocimiento y la habilidad matemática de Kepler para demostrar la exactitud del sistema planetario que elaboró. Kepler necesitaba el inmenso catálogo del registro de las observaciones de los astros que había realizado Brahe para verificar el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, con el que estaba de acuerdo. Al morir Tycho Brahe, Kepler pudo entrar a los registros que había hecho Brahe acerca de las posiciones de los planetas, obtenidos a simple vista con la ayuda de varios instrumentos de medición, pero sin utilizar un telescopio. Con base en los datos de Brahe, Kepler identificó que los planetas del sistema solar conocidos hasta entonces, Mercurio, Venus y la Tierra, encajaban bastante bien en la descripción de órbitas circulares, pero no ocurría lo mismo con la órbita de Marte. En vez de proponer cambios a la órbita de Marte, como lo hizo el propio Copérnico, Kepler actuó como el gran matemático que era para resolver el caso. Probó con distintas curvas, intentando ajustarlas a la órbita que señalaban los datos de Brahe, y descubrió que una elipse describía muy bien la órbita de Marte con el Sol ligeramente a un lado del centro. A la nueva posición del Sol se le conoce como foco. Estaba claro que el Sol debía gobernar el sistema y que los planetas giraban en órbitas en forma de elipse. En el siguiente video los invitamos a prestar atención a las propuestas de Kepler acerca del movimiento de los planetas. Johannes Kepler, quien además estudió la órbita de Marte durante 4 años. A partir de sus observaciones, Kepler concluyó que algunas veces Marte se encontraba más cerca del Sol y otras más lejos de él, y que su desplazamiento carecía de una velocidad constante. Además, comprobó que esto ocurría con todos los planetas, y que todos tenían una órbita en forma de elipse o curva cerrada, en la que se distinguían los siguientes elementos: 2 ejes de simetría, un centro donde se intersectaban los ejes, 2 vértices y 2 focos.
Con esta información, Kepler elaboró su primera ley del movimiento planetario, que dice: la trayectoria de cada planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Posteriormente, Kepler descubrió que al estar alejado del Sol, Marte se desplazaba con cierta lentitud y al estar cerca lo hacía más rápidamente. Asimismo, que el área de barrido que cubría un desplazamiento determinado era igual al área de barrido que cubría el planeta en otra parte de la órbita si el tiempo era el mismo. Con sus resultados, Kepler estableció su segunda ley del movimiento planetario, en la cual se expresa que la línea que une al Sol con cualquier planeta abarca áreas de espacio iguales en intervalos de tiempo iguales. Tomando las mediciones de Tycho Brahe, Kepler buscó una regla que le permitiera encontrar cierta armonía al relacionar los tamaños de las órbitas y el tiempo que empleaban los planetas en recorrerlas. Y gracias a sus descubrimientos, conformó su tercera ley que dice: el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia promedio al Sol. Esto significa que si se eleva al cuadrado el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol y luego se divide entre la distancia media entre el planeta y el Sol elevada al cubo, resulta un número constante. Esto sucede para la órbita de cada planeta. Gracias a los estudios de Kepler acerca del movimiento de los planetas alrededor del Sol, hoy en día podemos conocer cómo se mueven los cuerpos que orbitan al astro rey, ya sean asteroides, cometas e incluso satélites artificiales. Repasemos las 3 leyes que propuso Kepler para describir el movimiento de los planetas. La primera ley se refiere a la forma de la órbita al precisar que la trayectoria de cada planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Si bien Kepler concordaba con la teoría heliocéntrica de Copérnico, difería en que las órbitas de los astros eran circulares, sino que eran elípticas, es decir, ovaladas. Cabe señalar que la órbita de los planetas es más o menos achatada. Por ejemplo, la órbita de la Tierra es casi circular, en tanto que las de Marte y Mercurio son más achatadas. En consecuencia, cada planeta, al dar una vuelta completa alrededor del Sol, tendría que ubicarse en un punto más cercano al Sol y en otro más distante. Muy interesante esta primera ley. Ahora bien, la segunda ley se relaciona con la rapidez de los planetas en su trayectoria alrededor del Sol. ¿No es así, profesor? ¡Claro que sí! Se relaciona con la diferente rapidez en su movimiento. Otro de los desafíos que abordó Kepler fue la formulación de una relación entre la rapidez variable de un planeta y su posición en la órbita, la cual dice que un planeta se mueve de tal forma que una línea trazada desde el Sol a su centro barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Esto significa que los planetas se mueven con rapidez creciente cuando pasan cerca del Sol, donde se ubican a menor distancia y luego frenan gradualmente según van alejándose de la órbita. Entonces va hacia el Sol alcanzando una rapidez máxima en el punto de mayor aproximación y al pasar por su lado y alejarse va frenando hasta alcanzar su mayor distancia y menor rapidez, reanudando el ciclo una vez más. Esto constituye su segunda ley que dice: la línea que une al Sol con cualquier planeta abarca áreas de espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. Kepler elaboró sistemas complicados de figuras geométricas para representar las órbitas de los planetas que le dieran sentido a sus descubrimientos. Durante 10 años de investigación, se ocupó de buscar una relación matemática entre el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa en torno al Sol, es decir, su periodo orbital, y la distancia del planeta al Sol, esto es, el radio de su órbita, lo que lo llevó a deducir una tercera ley.
El cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia promedio al Sol. Con base en los datos de Brahe, Kepler encontró que el cuadrado de un periodo representado como t al cuadrado es directamente proporcional al cubo de su radio orbital promedio representado con r al cubo. Esto significa que el cociente de t cuadrado entre r al cubo es el mismo para todos los planetas, dado que es una relación matemática. Si se conoce el periodo orbital de un planeta, se puede calcular el promedio de su distancia al Sol. Es interesante destacar que Kepler, a partir de las ideas de Copérnico, las mediciones obtenidas por Brahe y sus observaciones de los astros, hizo un análisis matemático de las órbitas planetarias y dedujo las leyes que llevan su nombre, relacionadas con la dinámica del sistema solar. Su trabajo se consideraba de gran importancia en la astronomía, ya que contribuyó a revolucionar las ideas acerca del universo, y sus 3 leyes fueron una base para avanzar en el conocimiento que construyeron posteriormente otros científicos acerca del funcionamiento del mismo. Ahora conozcamos un poco más acerca de la vida y obra de Johannes Kepler. Nació el 27 de diciembre de 1571 en una población alemana y logró ingresar a la universidad, en la que estudió teología, griego, matemáticas, física y astronomía, entre otros cursos. En la clase de astronomía surgió su interés por las ideas de Copérnico. Kepler fue maestro de matemáticas, hacía predicciones astrológicas y, al morir Brahe, con quien colaboraba, lo sustituyó en el puesto de matemático imperial en la corte de Praga, lo que le permitió realizar sus investigaciones acerca del movimiento de los planetas. Para dar a conocer las conclusiones de sus investigaciones, escribió varias obras. Así, en 1597 hizo su primera publicación llamada Misterio Cosmográfico, en la que expuso su teoría acerca del arreglo armónico que suponía tenían los astros al formar círculos y diversas figuras geométricas. En 1609 dio a conocer su libro llamado Astronomía Nueva, en el que presentaba sus 2 primeras leyes. En 1619 publica otras obras que reúnen sus ideas acerca de la armonía del cosmos, que incluye su tercera ley. En 1627 termina las tablas rudolfinas, que inició con Brahe, las cuales fueron muy importantes para los astrónomos de su época, por la exactitud de los datos de más de 1000 estrellas, así como por desarrollar una forma de hacer los cálculos de las posiciones de los planetas que permitieron dar validez al sistema heliocéntrico y las leyes que Kepler planteó. Entabló comunicación por cartas con Galileo y reconoció el valor de sus observaciones al telescopio, como evidencias que apoyaban sus propuestas sobre el movimiento de los planetas, aunque Galileo no le prestó mucha atención. En el aspecto humano, enfrentó dificultades de distinta índole, ya que tuvo que huir de las persecuciones religiosas, sufrió la muerte de su esposa e hijo, padeció problemas económicos y enfrentó las acusaciones de brujería atribuidas a su madre, entre otras. Finalmente, durante un viaje que emprendió para tratar de cobrar una deuda de su salario, Kepler padeció una enfermedad que acabó con su vida el 15 de noviembre de 1630. Para terminar, les invitamos a que, con base en esta sesión, elaboren una reflexión escrita acerca de las principales aportaciones de Kepler que representaron un cambio en las ideas sobre el cosmos que predominaban en su época. Les agradecemos su participación en esta sesión. Esperamos que continúen viendo los contenidos de Aprende en Casa y sigan cuidando su salud y la de sus familiares, amigos o conocidos, llevando a cabo las medidas de higiene necesarias y de sana distancia. ¡Hasta pronto! Entonces, maestro, a Kepler le fue mal ya al final. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.